Hola, a continuación voy a dar respuesta a las preguntas respecto a los capítulos 15 al 19 del libro La Meta. En primer lugar, la pregunta que tenemos es ¿cómo se entiende el concepto de velocidad del segundo capítulo? En cuanto al concepto de velocidad, lo asociaría bastante a lo que es el concepto de la velocidad. Esto puesto que se nos presenta que a la hora de ajustar la velocidad, el orden y en las estaciones de trabajo influye mucho en la velocidad de producción. Encontramos que los cuellos de botella son algo que influyen mucho en estos procesos, puesto que podemos tener etapas del proceso que pueden ser extremadamente rápidas, tener una producción muy efectiva y otras que son muy lentas, y esto atrasa el proceso general. Esto mayormente cuando los procesos son lineales o tienen que mantenerse en conjunto. En este caso el libro nos lo presenta como lo fue la caminata, pero si lo asociamos a un proceso productivo lineal, encontramos eso. Si el primer proceso toma 1 hora para sacar 20 productos, pero el último proceso toma 1 hora para sacar 50 productos, vamos a tener un cuello de botella, puesto que por mucho que el último proceso sea muy rápido, estamos encontrando una gran demora en el primer proceso. Esto también lo podría asociar a un laboratorio que tenemos en otra materia, en el cual tenemos tres procesos distintos productivos. Estos tres no son lineales entre ellos, pero para el último proceso se requiere cada uno de estos tres. Si encontramos que dos de estos procesos tienen una velocidad moderada o rápida, pero uno de estos cuenta con una velocidad lenta, encontramos un cuello de botella y una afección para el último proceso, puesto que por muy rápido que vayan los otros dos o ese proceso no tome tanto tiempo, si la primera estación está tomando más tiempo del que se espera, va a generar una demora. Entonces, lo que se sugiere en este caso en el libro es acoplar las estaciones de forma que todo vaya de acuerdo a la estación más lenta, de forma que se reduzcan estos inventarios entre procesos y buscar una forma más óptima. Otra forma es otro proceso posible de aplicar es la distribución de trabajo. En otra materia, un ejemplo claro que podemos ver es al tener una línea de igual forma, un sistema productivo lineal, pero tenemos un proceso que es muy lento, que no es muy eficiente, podemos llegar a considerar lo que es duplicar la línea de producción, de forma que si es imposible reducir estos tiempos, al duplicar la producción estamos reduciendo o eliminando este cuello de botella. Para la segunda pregunta hablaremos de cuál es la diferencia entre urgente y prioritario respecto al capítulo 16. Aquí contamos o encontramos con dos conceptos los cuales son bastante similares. En primer lugar hablaremos de lo que es urgente. Por parte del urgente encontramos que este término hace referencia a cosas que son como su nombre lo dice, bastante urgencia. Son cosas que se tienen que realizar básicamente al momento, puesto que aplicándolo a la empresa o a estos procesos productivos encontramos que es algo que puede retrasarlos, afectar la entrega de una producción o aumentar mucho el costo. Aplicando o relacionando esto con conceptos vistos en clase, podríamos decir que un caso en el que se encuentran estos elementos de urgencia podría ser la aplicación de un per cost. Normalmente en la información que se nos brinda con estos per cost encontramos datos como lo es que si el proyecto excede cierta cantidad de días, se va a empezar a cobrar una multa después de cada cierta cantidad de días por cada uno de estos. Mientras que si se reduce la cantidad de días, se puede estar llegando a conseguir una bonificación. Las actividades que encontramos dentro de este per cost entrarían a ser urgentes, puesto que si se logra reducir estas actividades, estamos reduciendo el costo y ganando una bonificación, mientras que si no se logra estaríamos aumentando el costo. Por lo tanto, sería bastante urgente para la empresa lograr reducir estos tiempos y estar dentro del rango de estos bonos. Mientras que si hablamos de lo que vienen siendo las actividades prioritarias, podríamos hacer una semejanza de esto con lo que viene siendo una red per CPM. Encontramos que en cuanto a las actividades prioritarias, son actividades que son de gran importancia, pero a un plazo más largo. No es algo que tiene que hacerse con tanta inmediatez, pero que sí debería verse por la empresa o buscar una solución a largo plazo o trabajar esto. Lo relacionaría más que nada con una red per CPM con lo que viene siendo la ruta crítica, puesto que son actividades que a largo plazo requieren de gran atención,
de estar pendiente de que se esté cumpliendo sus tiempos, los costos, de que no haya ninguna afección en esto, puesto que puede influir en la duración del proyecto, pero no es algo que esté ahí mismo o sea urgente que todo el mundo tenga que estar ahí mismo a dar una solución rápida. Por parte de la tabla que encontramos en la página 74, lo encontramos y vemos que es más que nada una herramienta de información, una herramienta informativa, puesto que nos da información de capacidades de producción y nos ayuda a identificar aspectos como lo son los cuellos de botella y conocer mejor los procesos. Esto tiene bastante importancia, puesto que es bastante necesario y bastante vital un análisis de los tiempos, capacidad de producción y otros aspectos que nos ayudan a identificar estos cuellos de botella. De esta forma es más fácil identificar el lugar que tenemos que solucionar y encontrar una solución más óptima para esto. Para la cuarta pregunta encontramos qué significa la expresión hacer coincidir el flujo del cuello de botella con la demanda del mercado. Esto respecto al capítulo 17. En cuanto a este punto, podríamos decir que hace referencia principalmente a que es necesario acoplar nuestra producción a lo que estamos ofreciendo, de forma que podamos suplir más de la mejor forma estas demandas que tenemos. Normalmente dentro de la demanda encontramos dos tipos de demanda, la cual sería la demanda total y la demanda que se está logrando satisfacer. Esta demanda satisfecha la encontramos más que nada en base a la producción que estamos teniendo, mientras que la demanda total sumaría estas demandas satisfechas con las demandas insatisfechas. Al acoplar esta producción o estos cuellos de botella, al acoplar el margen de ventas a los cuellos de botella, estamos asegurando que la capacidad de ventas sea la mayor posible. Esto de forma que no nos quede tanta demanda insatisfecha por falta de productos ni que sobre. Lo ideal sería que sea lo más acoplado tanto de parte superior por inferior, es decir, que no quede demanda insatisfecha por falta de producción ni que queden materiales sobrantes, de forma que acoplándolo más a algunos conceptos vistos por medio de pronósticos y dialogando con los clientes, buscar que el nivel de satisfacción sea el más alto posible, esto ofreciéndoles algo que sea posible producir, es decir, no dar una posibilidad de vender 1000 unidades siendo que la capacidad es de 850, sino ofrecer a los clientes un máximo de 850 que esté dentro del margen de la demanda, así reduciendo lo que viene siendo mayormente los inventarios entre procesos, exceso de productos o demanda insatisfecha. En cuanto a la quinta pregunta, por mi parte como ingeniero industrial, la sugerencia o el procedimiento que realizaría para identificar cuellos de botella sería el uso de los ejercicios o las fórmulas de KPI. En primer lugar, tomaría los tiempos de producción de cada uno de estos procesos y lo dividiría por la cantidad de piezas que está sacando cada cierto tiempo, de forma que se obtenga un valor o un porcentaje dentro de cada una de estas estaciones. Después identificaría cuál es el menor de estos, puesto que este sería el cuello de botella o el paso o estación que está produciendo menos. De igual forma utilizaría distintas herramientas de KPI, puesto que estas fórmulas ayudan bastante a identificar lo que son problemas de cuellos de botella, tasas de producción, en algunos aspectos defectos dentro de los productos, pero eso se aleja un poco de lo que estamos buscando. Pero de esta forma es más fácil encontrar dónde se están generando estas demoras, estos cuellos de botella, y así más fácil tomar decisiones como lo puede ser si es ampliar la línea, maximizar esta producción por medio de un cambio de operario o qué proceso se debe seguir, si es algo ya directamente del proceso y si no hay nada que hacer para así poder, digamos, duplicar la línea haciendo que se maximice el proceso. Esto teniendo principalmente en cuenta estos dos factores, los cuales son las tasas de producción, los tiempos que toman y la capacidad de cada uno de estos operarios para dar o suplir esta demanda. Para la séptima pregunta hablaremos de lo que sucede o las situaciones que podemos ver al aumentar los inventarios. Principalmente encontramos bastantes afecciones en lo que son los temas de los inventarios. Como se ha visto a lo largo de las clases, encontramos que los inventarios no son algo muy bueno, pero que son un mal necesario. Encontramos que no hay proceso que se pueda mantener sin inventarios, puesto que es muy complicado. Para poder obtener un proceso sin inventarios tendríamos que hablar de un proceso en el cual
orden de producción y la producción del producto y la entrega sea ahí mismo con la orden, de forma que nada más se pide, se entregue ahí mismo. Pero esto es algo muy poco común de encontrar y que no podemos aplicar a todas las industrias. Por lo tanto, encontramos que el inventario es algo vital, necesario, pero de igual forma encontramos que lo ideal con estos inventarios es reducirlos. Esto ya que, respondiendo a la pregunta, encontramos que cuando estos inventarios se aumentan, nos genera dos costos, los cuales son, en primer lugar, el costo de almacenamiento, el cual, dependiendo de la cantidad de producto, puede llegar a ser bastante elevado, y mantener estos productos quietos es algo contraproducente para la empresa. Solamente está generando costos de almacenamiento y ningún otro más. Y por otro lado encontramos los costos de inventarios, puesto que mantener la información de estos productos, de saber cuántos hay, las calidades y más información de estos, es algo que nos genera otro costo. Al tener una cantidad tan alta, hace que este costo se incremente, mientras que si, como se mencionaba al inicio de la pregunta, reducimos estos inventarios, podemos hacer o buscar que estos costos sean lo más reducidos. Normalmente podemos buscar alternativas para los almacenes de forma que no sea un costo tan elevado. Estrategias como lo puede ser compartir el almacén con otras empresas que manejen productos similares, de forma que para ambas se reduzcan estos costos y puedan manejar esos tipos de inventarios. En cuanto a la sexta pregunta, séptima, encontramos la pregunta de ¿qué es el riesgo? En cuanto al riesgo, encontramos que mayormente o se nos presenta como principalmente lo que es la incertidumbre. Esto puesto que la falta de información nos deja muy a la deriva en lo que son los aspectos del mercado, la producción, entre otros. Me gustaría dividir este concepto de riesgo aplicándolo a la producción en dos conceptos. En cuanto al primero, la primera parte, encontramos lo que es el riesgo a la incertidumbre de cómo se mueve el mercado. Encontramos aspectos como lo son la tendencia. Esto nos da mucha incertidumbre, puesto que dependiendo del tipo de producto, esto puede variar mucho y esta incertidumbre puede afectarnos mucho en la producción. Es decir, si nosotros proyectamos una posible alta tendencia, generamos una producción alta, pero esta no se suple de la misma forma, dando un ejemplo más claro, podemos encontrar lo que son los aspectos de Navidad. Una empresa puede pronosticar que va a vender muchos artículos navideños en épocas de fin de año o anteriores y empezar a producir con gran cantidad. Pero si por efectos externos esta tendencia se pierde, se rompe, ya sea por algún desastre climático, alguna afección, que la empresa tenga algún problema dentro de ella y no pueda seguir esta producción o no pueda realizar las ventas de forma adecuada, encontramos que esta incertidumbre o este riesgo está siendo una pérdida. Esta falta de conocimiento a largo plazo hace que no se pueda tener una producción tan acertada. Mientras que por otro lado del riesgo, un poco similar a lo anterior, encontramos los factores externos o exógenos a nuestra producción, como lo pueden ser cambios climáticos, problemas como lo pueden ser ya en aspectos más sociales los paros, o que otro ejemplo de factor externo social podría ser que los presidentes o alcaldes implementen leyes que afecten a la producción. Esto podemos acoplarlo a los ejemplos con el tema del combustible y cómo con el tiempo surgen normas que afectan la comercialización de esta o pueden verse reflejadas en el precio de este. Eso es un riesgo para la empresa, puesto que son cosas que ellos no conocen y no tienen forma de estar preparados o de prever estas situaciones. Por último y para finalizar el video daré tres interrogantes que se me generaron durante la lectura de los capítulos. En cuanto a la primera pregunta, la primera pregunta sería ¿qué tanto puede afectar el orden de los trabajadores dentro de un proceso productivo? En cuanto a la segunda, me gustaría preguntar cómo influye la distribución de la carga y cuál es la mejor forma de distribuir esta carga de trabajo de forma que se aumente la producción. Y por última es qué tanto influyen los tiempos de producción en el sistema productivo, qué tanto pueden llegar a afectar, a generar cambios ya sea positivos o negativos. Muchas gracias.